Buenos días, darles a todos ustedes la bienvenida más cordial a esta que es la segunda sesión sobre el curso, ¿no? Este curso que hemos denominado Historia del Español de América, a cargo del doctor José Luis Ramírez Luengo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ayer estuvimos trabajando durante la mañana y hoy vamos a proseguir con el trabajo que ha previsto José Luis. Les recuerdo un poco la dinámica, la metodología. Si ustedes tienen preguntas, observaciones, comentarios, los recibimos gustosos. Se puede hacer de dos formas al menos, ¿no? Una es que pidan la palabra y lo planteen de viva voz. Vamos a tener espacios para ir atendiendo esas consultas. Y la otra posibilidad es que anoten en el chat cualquier pregunta que les surja y nosotros luego en algún momento, en una de esas pausas, también lo leemos y lo retomamos, ¿no? Si hay algún tema que sea de aclaración inmediata, un concepto o algún aspecto que quizás no quedó suficientemente explicado, nos lo pueden plantear de inmediato para no perder ese hilo, ¿no? Y José Luis con el mayor gusto también lo atiende en ese momento. Bueno, no les digo más, les agradezco a todos ustedes la presencia y la puntualidad. Y bueno, vamos a comenzar. Le voy a hacer la palabra a José Luis para que él pueda seguir desarrollando el trabajo. Buenos días, José Luis. Buenos días y muchísimas gracias, Gabriel. Voy, igual que ayer, a compartir la pantalla para que puedan seguir todo lo que estaba contando. De hecho, si soy capaz, voy a ir precisamente donde me quedé ayer. Recuerden que, aunque pueda parecer un poco paradójico, ayer estuvimos hablando sobre todo de cuál era la situación del español en España en el siglo XVI, en estos momentos en los que los españoles pasan a América, precisamente porque lo que nos va a interesar es conocer cuáles van a ser estos ingredientes, si me permiten de nuevo esta forma quizá muy familiar de decirlo, estos ingredientes que van a servir para crear el español americano. De manera que era necesario hablar de la situación de España precisamente para poder conocer más en profundidad de qué manera se va a crear el español americano y sobre todo por qué va a tener las características que tiene. En este sentido, hice mucho hincapié y vuelvo a hacer hincapié en una cuestión fundamental que es la cuestión de la variación. ¿Sí? El español en el siglo XVI es una lengua tremendamente variada desde el punto de vista social y desde el punto de vista geográfico. Y esto responde a una serie de cuestiones que tenían que ver con la expansión, con el cambio, etc. Vuelvo a retomar esta idea porque van a ver que va a ser, digamos, la idea motor de toda la clase de hoy, porque hoy sí lo que vamos a analizar es cómo nace ya definitivamente, cuáles son los procesos que dan lugar a un español propiamente americano, y les explicaré también por qué aparece esa idea del español antillano, que evidentemente hace referencia a una zona específica de América y no a todo el continente. Por tanto, volvamos a pensar en esta emigración de los españoles, ¿verdad? En estas pequeñas ciudades que se crean en América. Cuando hablamos de ciudades en el siglo XVI, en realidad estamos hablando de pequeños pueblitos. Fíjense que estamos hablando de localidades con 500 vecinos, con 1000 vecinos, ya 1500 vecinos, era una cantidad importante. Por tanto, vamos a ver cómo podían ser estos asentamientos en América. Y de nuevo, desde el punto de vista lingüístico, que es el que a mí me interesa, se va a caracterizar estas poblaciones americanas, por un lado, una vez más, por la coexistencia de variedades, de muchas variedades. Piensen que estas ciudades que se fundan en el Nuevo Mundo se pueblan con gente procedente de toda la península, de manera que estas variedades entran en contacto. Y además en unas condiciones geográficas y sociales, diatópicas y diastráticas muy diferentes a las que existían en España. ¿Sí? Desde el punto de vista geográfico hay que pensar que estas poblaciones se crean en lo que era un mundo nuevo para los españoles, es decir, un territorio que podía ser hostil, que en todo caso era desconocido, que en todo caso les lleva a digamos, establecer unos lazos muy estrechos y unos lazos muy fuertes entre sí, precisamente para poder sobrevivir.
Y por otro lado, estamos hablando de una organización social, la que se crea en estas ciudades, que es tremendamente diferente a la que existía en España. Creo que ya dijimos ayer que en el caso de España la promoción social, el cambio de clase social era muy difícil, era una sociedad muy cristalizada, donde era muy complicado cambiar de lugar en la escala social, mientras que lo que va a tener América, esta América del comienzo, es precisamente que es una sociedad mucho más móvil, en la que es más fácil cambiarse de escala social. De manera que fíjense, aunque la situación puede parecer semejante a la de España, ¿verdad? No lo era por estas dos circunstancias. ¿Qué consecuencias tienen estas dos circunstancias desde el punto de vista lingüístico? Que por primera vez en muchos casos los españoles emigrados se van a escuchar entre sí y van a ser conscientes de esta variación que existe en su propia lengua. Es decir, probablemente en España, si alguien era de Toledo, pues solo escuchaba en general a la gente de Toledo, y si alguien era de una clase social, lo más normal es que su vida cotidiana la hiciera con las personas de esa clase social. En el paso a América de todas estas personas, lo que van a encontrar va a ser gentes de todos los orígenes y todas las clases sociales conviviendo. Es decir, van a tomar conciencia o se va a hacer más presente que nunca la cuestión de la variación de la lengua. Y en este sentido quiero leer una frase de Frago que me parece muy interesante para esta cuestión. Él dice en un párrafo muy literario, dice: los emigrados se instalaron en centros urbanos de pequeña dimensión donde todos ellos, de las más diversas naturalezas regionales, se funden y confunden en marcos sociales impensables hasta el momento. Y me gusta esta idea de se funden y se confunden, porque precisamente fue lo que pasó en América, y esto es lo que les va a enfrentar a la idea de la variación de la que veníamos hablando ayer, ¿sí? Van a tomar conciencia de que el español es variado. Y esto, que en principio no debería ser un problema, sabemos que sí es un problema para la comunicación, porque evidentemente es más comunicarse con alguien que habla como tú que con alguien que no habla como tú, aunque hable tu misma lengua. De manera que fíjense, estos españoles que están conviviendo en estas nuevas comunidades se encuentran con una variación lingüística que dificulta la comunicación, y lo que vamos a ver es cómo van a solucionar ese problema. Y precisamente la solución de ese problema va a suponer el nacimiento del español de América. Antes de pasar a describir esto, quiero describir una serie de conceptos que tienen ahí en el punto B y en el punto C, ¿sí? Este traslado de los españoles a América, por otro lado, en realidad cualquier traslado de cualquier persona a un territorio que no es el suyo originario, va a producir una criollización cultural. ¿Qué entiendo yo por criollización cultural? No piensen en lenguas criollas, ¿eh? No tiene nada que ver. Una criollización cultural es la modificación de las estructuras socioculturales de los grupos humanos que se trasladan a otro lugar precisamente para adaptarse, ¿sí? A ese nuevo lugar. Es decir, se producen esas modificaciones a causa del traslado y con el propósito de adaptarse, ¿sí? Yo siempre pongo mi ejemplo. Evidentemente, cuando yo me fui a vivir a México, yo tuve que cambiar una serie de estructuras sociales que tenía en España, ¿sí? Y cuando digo estructuras sociales o estructuras socioculturales, piénsenlo de la forma más amplia posible. Cuando yo llegué a México, tuve que abandonar, por ejemplo, muchos de mis hábitos alimenticios, simplemente porque evidentemente en México no me podía tomar mi tostada, ¿verdad?, con tomate y aceite de oliva, y tenía que desayunar chilaquiles, ¿no? Tuve que adaptarme. Tuve que modificar, por ejemplo, mi forma de vestir, porque evidentemente en Madrid hace mucho más frío que en la zona de México donde yo vivía, lo que llevó a que tuviera que cambiarlo. Tuve que cambiar mis normas de cortesía, porque evidentemente no son las mismas las normas de cortesía en España que en México, ¿no? Esa idea de que los españoles somos muy groseros. Realmente tenemos otra cortesía, ¿verdad? Por tanto, fíjense que cuando alguien se traslada va a tener que modificar una serie de cuestiones. Esto lo hicieron los españoles. Cuando llegan a América tienen que modificar todas estas cuestiones o muchas de estas cuestiones para poder adaptarse a la realidad. Pues bien, dentro de esta criollización cultural se va a producir también, digamos,
una parte lingüística que yo he denominado criollización lingüística, pero de nuevo, olviden las lenguas criollas, no piensan en lenguas criollas, no estoy hablando de eso. ¿Qué es la criollización lingüística? La contraparte lingüística de la criollización cultural. Si la criollización cultural es modificar todas estas cuestiones sociales, la criollización lingüística va a ser modificar la lengua para adaptarla, para hacerla útil a el nuevo territorio en el que se está viviendo. Precisamente de lo que hablaré esta tarde en la conferencia que tan gentilmente organizó la Universidad Nacional, ¿verdad? Y Gabriel Baltodano en concreto, pues va a ser sobre estos procesos de adaptación en un campo muy concreto como es el caso del léxico, ¿no? Que termina por producir una personalidad muy propia que identifica a las variedades americanas. Eso ocurrió desde el mismo siglo XVI. Por tanto, fíjense que vamos a tener esta criollización lingüística que, una vez más, Frago define de la siguiente manera, y les leo la cita, es una cita un poquito larga. Dice, esta criollización él la entiende como la alteración del español dialectalmente diferenciado llevado a América, a partir del cual surgió el español americano. Que no solo se extenderá por todos los criollos o nacidos en Indias, sino que acabará siendo asimilado por ellos como un rasgo distintivo de su personalidad americana. ¿Sí? Y luego, cuando hablemos de la cuestión del seseo, vamos a hablar precisamente de esta idea de la personalidad, ¿no? Y de cómo el seseo se convierte en un momento clave en un rasgo de identidad. Por tanto, fíjense que cuando hablamos de esta criollización lingüística, lo que estamos hablando es de una situación de variación, muchas formas de hablar español que entran en contacto, que se van a ir modificando y van a crear una nueva forma que va a ser compartida por todos. Por tanto, fíjense que estamos yendo de la variación hacia la unidad. Y esto enlaza con lo que decía al principio. Estaba diciendo al principio que para favorecer la comunicación es mucho más práctico que todo el mundo hable igual o al menos muy parecido, precisamente porque eso quita dificultades. Fíjense que esta criollización cultural, esta criollización lingüística, lo que va a hacer es configurar una nueva forma de hablar, ¿sí? A partir de la variación previa, que, como les digo, va a terminar convirtiéndose en un rasgo de identidad de los americanos desde un momento relativamente temprano, que en todo caso, por cierto, y aquí también les dejo otro tema para que investiguen, habría que investigar todavía mucho más en qué momento se convierte, ¿verdad?, el español con sus rasgos específicos en una cuestión de identidad y cómo eso se refleja en los textos, ¿no? Desde qué época. Bueno, por tanto, fíjense que ese va a ser el resultado. El resultado va a ser esta criollización lingüística. Ahora bien, ¿cómo se produce esta criollización lingüística? ¿Cuáles son los procesos que nos llevan hasta esta criollización lingüística? Pues va a ser un proceso que denominamos coineización. Y ahí tienen la definición. La convergencia progresiva de todas las variedades dialectales hacia un estadio final que se caracteriza tanto por diferir de todas las anteriores como por contar en su configuración con fenómenos propios de todas ellas. ¿Sí? Fíjense que vuelvo a la idea de desde la variación hasta la unidad. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, es la coinización lo que produce es un resultado lingüístico diferente que tiene rasgos de todos los anteriores, pero que es diferente a todos ellos. ¿Sí? Yo aquí siempre pongo la misma metáfora, quizá estas horas de la mañana no es demasiado buena, que es la metáfora del bizcocho, ¿verdad? Evidentemente, cuando hacemos un bizcocho, nosotros partimos de unos ingredientes, huevos, harina, leche, qué sé yo, chocolate, ¿verdad? Y nuestro resultado final es algo que no son ni huevos, ni harina, ni leche, ni chocolate, pero que tiene todos estos participantes. Precisamente la coinización va a hacer lo mismo, este mismo bizcocho, pero lingüístico, ¿sí? Es decir, vamos a partir de una serie de ingredientes y crear algo nuevo que es diferente a todos los ingredientes, pero que evidentemente cuenta con todos ellos. Precisamente a esto es a lo que vamos a dedicar el día de hoy, a estudiar este proceso de coinización que da lugar al español americano, ¿sí? En caso, ya saben, de que hubiera dudas o preguntas, me dicen, porque son unos conceptos quizá un poquito abstractos.
Estos procesos de coinización se han descrito, porque se han descrito en muchas lenguas, no solo en el español de América, en realidad también en muchas otras lenguas del mundo, y lo que se ha demostrado es que tiene diversas etapas, es decir, el proceso de coinización se construye a partir de varias etapas diferentes que son las que tienen ahí, ¿sí? Esas 5 etapas o 5 que nos lleva a una sexta, ¿verdad? Que son las que tienen ahí y que ahora voy a explicar una por una. Se las leo. La primera va a ser el contacto lingüístico de las diferentes variedades dialectales, de ahí que hiciera tanto hincapié en la idea de la variación. Fíjense que para que comience una coinización tiene que haber variación lingüística que entra en contacto, por eso era tan fundamental esta idea de la que hablé ayer. Por otro lado, la reducción o simplificación de los usos más marcados, lo que vamos a llamar, o a mí me gusta llamar, una nivelación pluridireccional, luego definiré por qué es pluridireccional y qué quiero decir con esto, la creación de un registro como lengua franca regional, así es como se suele llamar, a mí lengua franca no me gusta, pero es el concepto que se suele utilizar, la nativización del dialecto originado y la estandarización del nuevo dialecto. Esas son las 5 fases que produce la coinización, pero digamos que esta última, sobre todo la estandarización, nos lleva a otro proceso fascinante, también sin estudiar, que es el proceso de dialectalización, que es, si quieren, la ruptura del español de América en muchas variedades diferentes entre sí que sirven para identificar las diversas zonas del continente, es decir, nos llevan a la situación que tenemos hoy. Por tanto, esas son las etapas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir describiendo todas estas etapas una por una para que podamos conocerlas y comprenderlas bien, ¿sí? La primera, la verdad, voy a ir muy rápidamente en la primera etapa porque es volver a reiterar lo que ya he dicho constantemente, ¿no? El contacto lingüístico de las diferentes variedades regionales. O dialectales, perdón. Es decir, en estas pequeñas ciudades americanas donde se encuentran todos estos hablantes que hablan de forma parcialmente diferente y que estas pequeñas ciudades permiten que los hablantes sean conscientes de la variación existente, ¿sí? Es decir, se dan cuenta de que existe variación lingüística dentro de su mismo idioma. Cuando esto se produce, siempre que esto se produce, y nos pasa a todos, y digo a todos en mi caso porque yo he estado viviendo en lugares que no son mi lugar de nacimiento, ¿verdad? Es decir, he estado conviviendo con otras variedades del español, se va a producir, paso 2, que es el que me interesa ahora, cierta reducción o simplificación de los usos más marcados. Es decir, se va a producir lo que se llama una nivelación dialectal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los hablantes, de una forma inconsciente, de una forma muy rápida, pero no de una forma premeditada, ¿sí? Tengan esa idea, es algo que ocurre muchas veces sin que uno se dé cuenta. Van a empezar a modificar su forma de hablar, suprimiendo aquellas características que resultan más diferentes en su habla de las otras hablas que lo rodean, ¿sí? Y fíjense de nuevo que tiene mucha lógica, ¿sí? ¿Para qué voy a utilizar yo una palabra muy propia de mi dialecto si yo sé que ustedes no la van a entender? Si mi interés es que la comunicación sea lo más rápida y lo más fluida, lo más efectiva posible, lo que voy a hacer de forma, si quieren, muchas veces inconsciente, va a ser suprimir esos elementos que yo sé que dificultan la comunicación para favorecer la comunicación, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha estado viviendo en alguna otra zona donde se habla español, que no sea Costa Rica. Si les ha pasado, seguro que luego tuvieron esta experiencia, ¿verdad? Cuando vuelven de ese lugar y se ponen a hablar pues, con su familia o con sus amigos de aquí de Costa Rica, que lo primero que les dicen es, hay que ver, vaya acento más X traes, ¿verdad? Yo les pongo mi ejemplo. Yo desde hace ya 20 años voy todos los años a la Argentina, a Buenos Aires, estoy allá 2, 3 meses, en fin, todo el tiempo que puedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en cuanto vuelvo de Argentina? Que todo el mundo en España me dice qué acento más argentino traes, ¿sí? Y fíjense que este acento argentino que yo traigo tiene que ver con esta idea de la reducción y simplificación de los usos más marcados, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser modificar aquellas características
para que se produzca, digamos, una comunicación más sencilla, ¿sí? Lo mismo me pasó, por ejemplo, en el caso de México, y les puedo decir, uno de los usos que yo empecé a abandonar muy rápidamente fue el leísmo, que es muy nuestro del norte peninsular, o, por ejemplo, la forma vosotros, ¿sí? Yo pasé automáticamente a hablar con ustedes como, pues, como estoy hablando con ustedes. Por tanto, fíjense que es esta reducción de los usos más marcados. Bueno, habitualmente, cuando uno se va a otro lugar, en mi caso, cuando yo voy a Buenos Aires, lo que se produce, obviamente, es una nivelación unidireccional. Evidentemente, soy yo el que modifico mi forma de hablar para adaptarme a los 14 millones de porteños, ¿verdad? No van a cambiar ellos para adaptarse a mí. De manera que se produce esta nivelación unidireccional. Pero lo que es interesante en estos procesos de coinización, o al menos en este proceso americano, es cómo se produjo esa nivelación. Porque recuerden lo que estamos hablando de estas ciudades americanas. Estábamos hablando de lugares muy pequeños donde podía haber 6 andaluces, 4 extremeños, 5 canarios, 6 toledanos, 3 vascos. ¿Quién modifica su forma de hablar para acercarse a quién? Repito, en mi caso es muy sencillo, son 14 millones frente a mí, evidentemente voy a ser yo. En este lugar, en esta pequeña ciudad americana, donde no hay una mayoría tan aplastante de una variedad, ¿sí? Sino que las variedades están más o menos en pie de igualdad, ¿sí? Quizá alguna con mayor presencia, pero con cierto pie de igualdad, lo que se va a producir es una nivelación pluridireccional, ¿sí? Si en mi caso yo cambio para acercarme a los porteños, en estas ciudades todos cambiaban para acercarse a todos, ¿sí? De manera que lo que se va a producir va a ser una nivelación por parte de todos estos hablantes que va a dar como resultado, punto 3, la creación de este registro como lengua franca regional, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto del registro como lengua franca regional? Me refiero a que los hablantes, repito, de forma inconsciente y de forma muy rápida, van a modificar su forma de hablar para acercarlas, ¿verdad? Todas ellas, y entonces poder comunicarse de una forma más sencilla. Fíjense que con esto no quiero decir que desaparece la forma de hablar nativa que traían estos emigrados. Es decir, un andaluz que venía con su español de Andalucía, ¿verdad? Cuando estaba en América hablando con otros andaluces, utilizaba su variedad andaluza. Pero cuando estaba hablando con miembros de otra comunidad, lo que hacía era desplazarse, ¿verdad? Modificar, adaptarse a estos otros utilizando este registro que, como digo, se va a utilizar como lengua franca regional. Por tanto, fíjense que lo que vamos a encontrar es una especie de continuum, ¿sí? Una especie de línea que permitía a los hablantes hablar más andaluz, en este caso, o más americano, dependiendo de muchas circunstancias, ¿vale? Por tanto, fíjense que en este momento no estamos diciendo que se abandonan todos los dialectos previos, ¿sí? El hablante lo que hace es moverse, adaptarse a su receptor precisamente para favorecer la comunicación. No sé si también han experimentado esto. Por ejemplo, yo, bueno, también por motivos de trabajo, con cierta frecuencia voy a Cuba, ¿verdad? A La Habana, y yo ya tengo allí pues mis amigos cubanos, que cuando están hablando conmigo yo los entiendo sin ningún problema. Ahora bien, cuando ellos se ponen a hablar entre sí, pues a veces tengo muchos problemas de comunicación, de entenderlo, sobre todo cuando están discutiendo entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que estos amigos míos cubanos se están moviendo por este continuum. Cuando hablan conmigo, modifican su habla para acercarse a mí, se están nivelando para favorecer la comunicación. Cuando hablan con alguien de su comunidad, con otro cubano, no necesitan nivelarse de ningún tipo y lo que hacen es hablar en su dialecto originario, que evidentemente a mí me resulta difícil de comprender, ¿vale? Por tanto, fíjense que cuando hablo de esta nivelación o de esta reducción y simplificación, no quiero decir que los usos desaparezcan. Lo que quiero decir es que el hablante aumenta sus posibilidades, ¿verdad? Y lo que va a hacer va a ser adaptarlas a su receptor, moviéndose a lo largo de esa línea que le permite bueno, pues utilizar unos usos cuando habla con unos receptores y utilizar otros cuando habla con otros receptores. En este caso, en esta comunidad que se está creando con personas de muchos lugares, esta lengua franca regional, ¿sí? O este registro que puede actuar como lengua franca regional.
también, fíjense, no es algo que pasó en el español de América en el siglo XVI y no pasó nunca más. Fíjense que son procesos que siguen en marcha, son procesos que ocurren de manera habitual. Es decir, el español de América no hizo nada especial que no hagamos todos cuando nos encontramos en esta situación. Y esto también es muy interesante. Mi pregunta ahora sería, bueno, ya tenemos este registro como lengua franca regional, ¿podemos decir que tenemos ya un español de América? Porque claro, es una forma de hablar que no coincide con las formas de España. ¿Es ya un español de América o no lo es? ¿O no lo es? Pues podríamos discutirlo, ¿sí? Yo, como siempre, diría, depende de qué entiendes por español de América. Yo en este caso les diría que en el caso cuando se produce estamos en el punto 3, esta creación, ¿verdad? Yo no voy a hablar de que todavía existe un español de América. ¿Por qué? Porque lo que estoy hablando es que es un registro añadido a los registros nativos que traen los propios hablantes. De manera que yo en este caso todavía no diría que hay un español de América. Lo que diría es que se han creado las condiciones para que ahora sí se genere un español de América, ¿sí? Pero todavía no tenemos un español de América como tal. Porque ¿cuándo voy a decir yo que existe un español de América? En el paso siguiente, en la nativización. Ese es el momento clave, ese es el momento clave, ¿sí? ¿A qué me refiero con la nativización o a qué nos referimos los que hablamos de estas cuestiones con la nativización? Nos referimos a la transformación de este registro, ¿sí? De este registro que funciona como lengua franca regional en variedad nativa de una persona, ¿sí? Es decir, en esta pequeña ciudad, ¿verdad?, donde ya hemos dicho que convive gente de muchos orígenes, terminan casándose un canario con una toledana, ¿sí? Entre ellos hablan en este registro que funciona como lengua franca regional porque son de diversos orígenes, ¿verdad? Ellos dos terminan teniendo un hijo. Este hijo, ¿qué español aprende? No aprende el español canario de su padre, porque no es el que habla con su esposa, ni aprende el español toledano de su madre, porque no es el que habla con su marido. De manera que lo que va a aprender este niño va a ser este registro que funciona como lengua franca regional, este resultado de la nivelación, que lo va a convertir en su variedad materna, en su única forma de hablar, en su única forma de hablar, en su dialecto propio. Bueno, cuando se produzca esto, que es lo que se llama la nativización, ahí sí tenemos que decir que ha nacido un español de América. ¿Por qué? Porque el canario tiene su dialecto canario al que le añade esta otra variedad. La toledana tiene su dialecto toledano al que le añade esta otra variedad. Pero este niño lo único que tiene es esta variedad que tiene las mismas características, ¿sí? Es su variedad nativa, que el canario, el toledano, el andaluz o lo que quiera. De manera que si tenemos hablantes que tienen como única forma de hablar esta variedad que se ha creado, y es una variedad que se ha creado en América, tendremos que pensar que ya existe un español americano como tal. Por tanto, fíjense que la nativización supone la transformación de esta variedad añadida a las variedades nativas por parte de los emigrados en una variedad nativa. Ahí sí, en una variedad nativa. En ese momento yo voy a decir que existe el español de América, porque desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de sus características, es exactamente igual al canario, al andaluz, al toledano, al castellano, a lo que quieran, ¿sí? Y dado que se utiliza en América y que solo existe en América, lo vamos a considerar español de América. ¿Vale? Esos son 4 de los pasos de la coineización, ¿sí? Acabo con los pasos y luego pues abrimos un turno de preguntas si quieren. Como colofón de todo esto, el último paso es lo que se va a denominar la estandarización del nuevo dialecto, ¿sí? ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por la estandarización del nuevo dialecto? Entiendo por la adquisición de valores sociales de algunos fenómenos de ese dialecto. Es decir, esta variedad que se ha creado, ¿sí? Pronto va a empezar a adquirir, o mejor, algunos de los elementos de esta variedad que se ha creado van a empezar a adquirir una valoración social. Este uso se va a considerar culto, este uso se va a considerar vulgar, este uso se va a considerar prestigioso, este uso va a ser desprestigiado. Eso es lo que supone la estandarización, el establecimiento de valoración social de los fenómenos que pertenecen a este dialecto que se acaba de crear, ¿sí?
Eso sería el último paso de la coinerización. Fíjense que ahí estaría la hidalguización, ¿sí? ¿Verdad? La hidalguización en el fondo es que unos fenómenos que en España eran, lo dijimos ayer, vulgares, en América se transformen en fenómenos cultos, precisamente en este proceso de la estandarización, ¿verdad? Donde se va a dotar de significación social a las diversas características. Bueno, la hidalguización lo que nos está hablando es cómo algunas de estas características cambian de valoración en América respecto a España. Y esto a la larga va a producir la dialectalización. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la imposición de algunos fenómenos o en estos nuevos dialectos o la valoración positiva de estos fenómenos en un dialecto frente a la valoración negativa en otro dialecto va a hacer que ese fenómeno se mantenga o se pierda. ¿Sí? Y eso a la larga va a romper el español en muchos dialectos. Les pongo un ejemplo muy claro, ¿sí? Un ejemplo muy, muy claro. Bueno, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Cuando se produce este proceso, uno de los fenómenos que se considera, al menos del Valle Central, quiero decir, que se considera culto y que por tanto se va a imponer, va a ser el mantenimiento de la esa inclusiva, las casas. Mientras que en el caso de Nicaragua, lo que se va a imponer como variedad culta, ¿verdad? Va a ser la aspiración, la casa, ¿sí? Por tanto, fíjense que en este proceso de nativización y de estandarización, Costa Rica y Nicaragua optan por considerar de forma positiva un rasgo diferente. A la larga, ¿qué ocurre? Que el dialecto de Costa Rica se diferencia en ese rasgo del dialecto de Nicaragua. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de Ciudad de México con Buenos Aires, que son dos variedades que conozco muy bien. En el caso de Buenos Aires se impuso, por un lado, la aspiración de la S, las casas, y por otro lado, el voceo. En el caso de México, México decidió exactamente lo contrario, el mantenimiento de la S, las casas y el tuteo. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo estos procesos de estandarización que suponen seleccionar unos rasgos y abandonar otros, terminan produciendo la dialectalización, la ruptura dialectal del español de América en diversas variedades. Un proceso, por cierto, que todavía está también muy poco estudiado. ¿Sí? ¿Desde qué momento los costarricenses hablan tan costarricense? Bueno, pues es una cuestión que todavía tenemos algunos datos, ¿verdad?, de Quesada Pacheco, pero a mí me parece que todavía habría que estudiarlo más y podemos llegar a conclusiones muy interesantes. En el caso de México hay algún estudio sobre la sintaxis, ¿verdad?, cuando se mexicaniza la sintaxis y demás, y todo nos lleva a una fecha muy concreta, que tiene que ver con el siglo XVIII, con una serie de hechos históricos. No sé si hay preguntas o cuestiones hasta acá. José Luis, hay un comentario tal vez para empezar, y creo que luego hay preguntas también, tengo a Giselle. Bueno, a propósito del tema de la nivelación pluridireccional, ¿no? Hacía un comentario Eric para ilustrarlo, también dice así, como comentario, esta adaptación de la que habla me recuerda a un amigo que tengo, que es colombiano, pero vive en Costa Rica. Cuando él habla con familiares tiene todo el acento colombiano, pero al hablar con otros costarricenses tiene el acento costarricense, ¿no? Entonces es justamente ese proceso, ¿no? Bueno, vamos entonces a atender la pregunta de Giselle, que nos ha pedido la palabra. Adelante, Giselle, por favor. Sí, tal vez más que una pregunta es un comentario. En este caso, la coinización es muy interesante, por ejemplo, ver que no fue solo un proceso, sino que fueron varios o varias coinizaciones. Una, por ejemplo, ocurrió en las Antillas, cuando llegaron todos allá, tuvieron su tiempo ahí para desarrollarla, ¿verdad? Y luego ellos vienen a, llamémosle, al resto de América, ¿verdad? Lo que son tierra firme, y también se va a mezclar con otros que llegan directos de España, que traían sus propios dialectos, y se produce otro proceso de coinización, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, Giselle. De hecho, iba a mencionarlo luego, porque a veces cuando uno lee la bibliografía, está estupendo, cuando uno lee la bibliografía se queda con la idea de que este proceso se produce en el siglo XVI y parece que luego no ocurre más. No, este es un proceso constante y las recoineizaciones van a ser constantes. Yo siempre digo que mucha historia del español se puede entender precisamente como
constantes procesos de recoinización. Y pongo un caso clarísimo, un caso, de nuevo, perdón, porque como ven, uno tiene sus afectos en América y siempre acabo en Buenos Aires, ¿verdad? Pero el caso, por ejemplo, porteño es un caso clarísimo. Es muy interesante. En el siglo XVIII hay un jesuita que pasa por Buenos Aires y es un típico viajero, ¿verdad?, del siglo XVIII y describe la ciudad, cómo es y tal. Y dice en un momento, habla de las porteñas, ¿verdad? Y dice, y cuando hablan las porteñas no se distinguen en un punto de las sevillanas. A día de hoy hay que ser muy, muy sordo, ¿verdad? O muy torpe para confundir a alguien de Buenos Aires con alguien de Sevilla. Claro, ¿qué ocurrió entre el siglo XVIII y el siglo XX en Buenos Aires? Una nueva recoinización con la llegada de los italianos, ¿verdad? Que produjo, por ejemplo, el cambio en la prosodia, de manera que la prosodia actual es prosodia absolutamente italianizante, ¿no? Italianizante. Entonces, sí, vamos a ver que esta idea de la coinización no solo me sirve para este proceso específico de la creación del español de América en el siglo XVI, sino que vamos a tener que aplicarla para entender muchísimos cambios. Y enlazo con otra idea que también ha señalado Giselle, y te lo agradezco, que es la idea, una vez más, de que no podemos hablar de un español de América, sino que tenemos que hablar de los españoles de América. Porque lo que vamos a ver van a ser múltiples coinizaciones a lo largo del continente que nos dan lugar a múltiples variedades. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a lo que decía Eric, ¿verdad? Sobre este amigo suyo colombiano, ¿verdad? Que sufre este proceso. Ahora hay una serie de estudios en España, en concreto una compañera mía de la Universidad Complutense, María Sancho Pascual, por ejemplo, ha estado trabajando con la cuestión de la nivelación lingüística de los ecuatorianos. Los ecuatorianos que se mudaban a España, ¿verdad? Y cómo con el paso del tiempo iban desecuatorianizándose lingüísticamente y se iban adaptando al español de Madrid. Yo tengo amigos uruguayos que llevan ya más de 15 años viviendo en Madrid y fue tremendo ver el proceso, ¿no? Ver el proceso de cómo iban perdiendo sus rasgos uruguayos y cómo iban adaptando rasgos madrileños. Entonces sí, son procesos generales. Fíjense que yo lo planteo aquí porque me sirve para explicar el español de América, pero no se queden con la idea de que fue un proceso muy original, muy extraño, muy de un momento específico. ¿Qué va? Son procesos constantes, ¿sí? Procesos constantes que ocurren pues de forma general y además con todas las lenguas, porque responden siempre a la misma finalidad, que es una finalidad muy humana, que es, yo siempre se lo digo a mis alumnos, el hombre es vago por naturaleza, ¿verdad? Y más desde el punto de vista lingüístico, que es conseguir el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Y la coinización lo que está pretendiendo es lograr eso, un máximo beneficio lingüístico, favorecer la comunicación con un menor esfuerzo. Entonces, pues es algo, no sé si decir un universal lingüístico, ¿verdad? Pero en todo caso, que probablemente sí, ya veo que Giselle... Es un universal, es un universal lingüístico. Se atreve más que yo, pero yo aquí, ahora que no nos oye nadie, Giselle, yo te diría que sí, que evidentemente es un universal porque va con lo que es la propia esencia de las lenguas, ¿no? Vale, yo les explico a los estudiantes que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Tal y cual. es lo único que también se aplique a la lengua, y es universal lingüístico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, en fin, también les digo a los alumnos de primero lo de aprendan esta ley porque les va a servir para toda la carrera. El hombre es vago por naturaleza y se llevan las manos a la cabeza. Claro, los pobres supongo que esperan un poquito más de seriedad en la universidad, pero es la forma clara de explicar lo que ocurre y muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando expliquemos luego la cuestión del seseo, ¿no? Todos los procesos de generación del seseo y de cambio fónico, es exactamente lo mismo, es el mínimo esfuerzo, ¿sí? Es conseguir, con el mínimo esfuerzo, conseguir el máximo beneficio, que es comunicar más y evitar problemas. Por tanto, pues bueno, pues somos así. Siempre les digo también otra cosa, que es que el hombre es vago por naturaleza, pero algunos son más que otros. Entonces, bueno, también que lo tengan en cuenta. Bueno, esto entonces son el proceso, ¿verdad? Con lo que son las diversas etapas. Hay otra cuestión de la que yo quería hablar, que es la cronología de este proceso, la cronología de este proceso. Si me preguntan en qué momento se produce estas coinizaciones, ¿verdad? Fontanella de Weinberg en un trabajo dice que para 1650
y les leo la cita, todos estos procesos se habían dado ya hacia 1650 en el español de la mayor parte de las regiones americanas, con excepción de la estandarización. Por tanto, fíjense, ella establece una diferencia, y es una diferencia muy, muy clara, entre los pasos 1 al 4, desde el contacto hasta la nativización, que son naturales. Fíjense que he puesto naturales en cursiva, porque ya sabemos que en la lengua nada es natural, ¿no? Pero bueno, esto es todo social, o prácticamente todo. Pero bueno, digamos que son procesos que se producen de forma muy rápida, de forma inconsciente, de forma habitual, siempre que se produce este encuentro entre variedades, y por tanto podemos suponer que se produce en una o dos generaciones, ¿vale? En una o dos generaciones. Esto quiere decir que si ponemos una generación cada 25 años, ¿verdad? Todos estos primeros procesos de coinización en las Antillas, que comienzan en 1492, se habrían dado para en torno a 1540, ¿no? 50 años después. Evidentemente, en el caso de Costa Rica, corríjanme si me equivoco, ¿no? Los asentamientos en torno a 1560, el proceso de coinización se habría dado en torno a 1610. Fíjense, por tanto, que respecto a la cronología, a mí no me interesa tanto la fecha exacta, porque no puedo dar una fecha exacta para América, porque el asentamiento de españoles en América no ocurrió al mismo momento. Lo que sí que me interesa es esta idea de que dura más o menos el proceso lo mismo, una o dos generaciones, ¿sí? Por tanto, dependiendo de si el asentamiento es más temprano o más tardío, el proceso en sí ocurrirá cronológicamente antes o después. Pero en cuanto a cuánto tarda en producirse el proceso, digamos que podemos decir lo mismo. Eso en cuanto a los pasos 1 al 4. ¿Sí? Es decir, desde el contacto hasta la nativización. El caso de la estandarización es diferente. El caso de la estandarización es diferente porque, también lo dice Fontanella, para que se produzca la estandarización hace falta un contexto sociocultural muy específico. Es decir, para que se produzca una estandarización, dice Fontanella, tiene que haber un amplio desarrollo urbano, tiene que haber una clara estratificación social, tienen que haber unas instituciones culturales. Fíjense que cuando hablamos de la estandarización estamos decidiendo que se establecen unos usos como cultos frente a otros usos como vulgares. Evidentemente, tiene que haber unas instituciones culturales que decidan cuáles van a ser esos usos cultos y esos usos vulgares. Tiene que haber un ámbito urbano prestigioso que decida cuáles son esos usos cultos versus esos usos populares. Tiene que haber una estratificación social, unas clases altas que decidan qué usos son cultos frente a los otros usos populares. Por lo tanto, fíjense, repito, que el paso quinto depende del desarrollo sociocultural de la zona, de manera que yo puedo encontrar lugares donde probablemente va a haber una estandarización muy temprana, una vez más, la Ciudad de México, ¿verdad? O Lima como capital del virreinato, probablemente Ciudad de Guatemala, me refiero a Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala, la capital, ¿sí? Probablemente Quito, que también tuvo un desarrollo muy potente, ¿no? Ya desde el siglo XVI y XVII, frente a otros lugares donde la estandarización va a ser mucho más tardía, porque no existían estas condiciones socioculturales, ¿sí? Fontanella de Weinberg pone el caso de Paraguay. Dice que Paraguay probablemente tenga un proceso de estandarización muy tardío, porque Paraguay, digamos que era el patito feo del imperio, ¿sí? Era la última esquina del imperio. Es probable que Costa Rica esté también cerca de esta situación, ¿no? Y probablemente, yo siempre digo que, repito, hay que estudiarlo, pero si lo estudiamos, yo estoy seguro de que vamos a encontrar una estandarización muy temprana en Guatemala, relativamente temprana en Nicaragua, un poco más tardía en Honduras y más tardía en El Salvador y Costa Rica, ¿no? Hablando de lo que era la audiencia. Precisamente porque, repito, guarda relación con las cuestiones sociohistóricas, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver establecimiento de universidades, establecimiento de administración, establecimiento de obispados, ¿sí? Evidentemente, eso todo genera esas condiciones, establecimiento de grandes centros urbanos o más o menos importantes, ¿no? Estoy pensando en Comayagua, en León, en Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros. Por tanto, fíjense que vamos a tener unas zonas centrales donde la estandarización se producirá
pronto y unas zonas marginales donde la estandarización se producirá después. Bueno, yo creo que el estudio de los procesos de estandarización es fascinante, ¿verdad? Fascinante establecer en qué momento se crea una variedad culta en Costa Rica con sus propios rasgos, ¿verdad? Y de nuevo es un proceso que está muy poco estudiado, muy poco estudiado. Ahí tienen también unas líneas de trabajo muy interesantes y que además nos van a ayudar mucho a los que hacemos historia del español de América para poder comprender mejor por qué las variedades americanas son como son. Eso es algo que todavía nos falta por estudiar. Y aquí hago hincapié en la ayuda que tenemos que tener por parte de los historiadores, ¿verdad? Los filólogos solos vamos cojos, no vamos a poder responder a todas las preguntas, ¿no? Esta idea del trabajo multidisciplinar, que a veces casi parece que uno lo cita porque queda bonito en las memorias, aquí queda claramente demostrado que no es una cuestión de que quede bonito en las memorias que escribimos, sino que es fundamental para poder profundizar y poder describir mejor y entender mejor estos procesos. Estos procesos solo se entienden desde la historia porque en el fondo los historiadores de la lengua estamos haciendo historia, ¿verdad? Y no podemos separar la lengua de otros ámbitos históricos. Recuerden lo que decía Rafael Lapesa, ¿verdad? De la lengua como la más social de las instituciones sociales, ¿no? En el fondo estamos haciendo historia social. Por tanto, el resultado de todo esto va a ser una variedad. Se suele hablar del resultado de la coinización, es el español antillano. Se suele decir así porque evidentemente la primera coinización se produjo en las Antillas, porque fue allí donde llegaron por primera vez los españoles, ¿sí? Y esta coinización, pues, por todo lo que he dicho, va a tener, por un lado, una base andaluza, ¿verdad? Pero ingredientes de todas las otras variedades. Fíjense que esto explica por qué, cuando decíamos ayer, ustedes en su variedad costarricense, tenían dialectalismos andaluces, dialectalismos norteños, dialectalismos occidentales, precisamente porque el español costarricense, y ahí se ve claramente, es el resultado de una coineización, ¿sí? Donde se incorporaron todos estos ingredientes para crear algo original y algo que los identifica, ¿sí? De manera que fíjense, va a ser precisamente en el léxico, y por eso ayer lo cité, lo dejé ahí, digamos, colgando para retomarlo hoy, ¿verdad? Fíjense que en el léxico se va a ver claramente cómo el español de América es el resultado de una coineización, ¿sí? Porque si no, no se entendería esta cuestión del léxico que tienen ustedes y cualquier variedad americana, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos este español antillano, ¿verdad? O mejor, hay que tener cuidado porque muchas veces en la bibliografía se señala este español antillano como si fuera el origen de todo el español de América, ¿sí? Lo dice alguien además tan sabio como Guitarte, ¿sí? Como Guillermo Guitarte. Dice, este español antillano, este español ya americanizado, dice él, pasa al continente y va a producir el resto del español de América. Yo creo que no podemos ser tan, esa idea es un poquito exagerada, ¿sí? Es decir, este español antillano, ¿verdad? Evidentemente es el antecedente del español de las Antillas, pero sabemos que a muchas zonas de América no llegaron gentes de las Antillas, ¿sí? De nuevo, y perdón, si nos vamos al Río de la Plata, sabemos que el Río de la Plata se puebla directamente desde España y desde Paraguay, pero no sabemos que hubiera una emigración de cubanos o de dominicanos al Río de la Plata. Por tanto, fíjense que la trascendencia del español antillano, por supuesto, es fundamental para entender el origen del español de las Antillas, ¿sí? Y ahí está el libro de Choi que analiza precisamente esta cuestión. Pero lo que a mí me interesa realmente de este proceso que les he descrito y de este español antillano es el proceso mismo. El proceso mismo. Es decir, les he descrito o hablamos en general del español antillano porque fue la primera vez que en América se produjo una coineización. Y a mí lo que me interesa, repito, es el mismo proceso de coineización porque este mismo proceso se va a repetir en múltiples zonas del continente, lo decía Giselle, ¿verdad? Que se van a dar múltiples coinés, ¿sí? Y esto nos lleva a algo que también cité ayer, pero vuelvo a retomar, que es que no podemos hablar, por tanto, del español de América, sino de los españoles de América. Cada una de las coinés va a dar como resultado una variedad
que va a llegar hasta el día de hoy. Son estos españoles de América. De manera que fíjense que yo creo que tenemos que hablar de españoles de América, no solo en cuanto a sus resultados, el español en América es tremendamente variado, sino también en cuanto a sus propios orígenes, porque los propios orígenes nos demuestran cómo no fue la creación de una única realidad que se extendió por el continente, sino de múltiples realidades, ¿sí? De múltiples realidades. Y fíjense además que estos españoles de América, por tanto, van a ser el fruto del mismo proceso, pero con distintos ingredientes, ¿sí? Igual que yo a mi bizcocho de antes, ¿verdad? Si le echo chocolate me sale un bizcocho de chocolate, pero si le echo limón me sale un bizcocho de limón, y si le echo vainilla me sale un bizcocho de vainilla. Por más que el proceso de creación sea el mismo, vamos a ver que estos españoles de América, que no español de América, se producen todos por una coinización, pero con ingredientes muy distintos. Y ahí les he puesto 4 casos y bueno, pues son 4 casos que conozco también relativamente bien y por eso he citado estos, ¿verdad? Sería muy interesante y de hecho Quesada Pacheco en su libro del año 2009 lo hace, por si a alguien le interesa ver cuáles son los ingredientes del caso costarricense, ¿sí? Lo tienen ahí en su libro del año 2009. Fíjense, yo les he puesto 4 casos porque además son casos, digamos, muy distintos entre sí. Primero, Santo Domingo, ¿verdad? La capital de República Dominicana. Se funda en 1496. Aquí sí que podemos hablar de un castellano medieval todavía, ¿sí? O prácticamente medieval. ¿Quiénes son los? Ese es un ingrediente castellano de esa época. Colonizadores, mayoría de Andalucía occidental, ¿sí? De Sevilla, de Cádiz, de Huelva, de esa zona. Población indígena, contacto que desaparece pronto, es decir, masacre de la población indígena que evidentemente es aniquilada y eso hace que el aporte indígena en el caso del español dominicano no tenga demasiada trascendencia, ¿sí? No tenga demasiada trascendencia. Vamos a Asunción del Paraguay, 1537. Fíjense, 40 años después. El español ha cambiado, porque estamos en este siglo XVI donde estaba cambiando de forma tan rápida. Primer ingrediente, el español que llega ya es diferente, es un español más moderno. Colonizadores, importante presencia del norte, ¿sí? Del norte peninsular. Es decir, Asunción del Paraguay se puebla con mucha gente de Burgos, del País Vasco, gente de mi tierra. Por tanto, fíjense que frente a la mayoría andaluza de Santo Domingo, en Asunción va a tener mucho mayor peso las variedades del norte. Evidentemente, ingredientes distintos que tienen que dar resultados distintos. Y población indígena, mucha población indígena que además se integra a la colonia. La población guaraní se integra de una forma relativamente satisfactoria desde el punto de vista español a la colonia y por tanto el aporte guaraní va a ser muy importante, ¿sí? Buenos Aires, 1580. De nuevo, 40 años más tarde. Por tanto, otro español diferente del de Asunción, diferente del de Santo Domingo. ¿Quién puebla la ciudad de Buenos Aires? Por un lado, criollos asuncenos, es decir, gente que venía de Asunción y cuyo español ya era una coiné. Y enlazo con lo que decía Giselle. Esta primitiva coiné de Asunción va a llegar a Buenos Aires, se va a poner, estoy hablando de la segunda fundación de Buenos Aires, la que triunfa, ¿verdad? Se pone en contacto con andaluces y con gente del País Vasco, quien dirige la expedición era de mi provincia, ¿verdad? Juan de Garay, era del norte. Por tanto, fíjense que ya tenemos 3 ingredientes del español muy distintos. Por un lado, una coiné con español de Andalucía, pero que tiene 80 años más que el de Santo Domingo, y también español del País Vasco con sus características de contacto de lenguas con el vasco, etc. Población indígena, presencia de guaraníes que han bajado desde Asunción, ¿verdad? Y sin importancia de los indígenas locales, porque también son pueblos muy hostiles para con la presencia española que no se integran a lo que es la vida colonial. Por tanto, la importancia indígena que va a tener el español de Buenos Aires va a ser no de los indígenas del lugar, sino de los indígenas que vienen de Asunción. Y fíjense ya el caso más radical, Montevideo 1724. Fíjense, habían pasado 230 años desde que se puebla Santo Domingo. El español es absolutamente otro. ¿Y quiénes pueblan Montevideo? Criollos porteños, es decir, gente que trae una coiné
que a su vez está creada con otra coiné, que les puedo decir, también estaba creada con otra coiné, porque el español de Andalucía también es una coiné, en fin, y población canaria, ¿sí? Esos son los ingredientes hispánicos. ¿Qué ocurre con la población autóctona? Pues nada, una vez más, la población autóctona, los charrúas, ¿verdad? Van a ser muy hostiles, ¿verdad? No van a aceptar la presencia española y, por tanto, en este caso, la importancia charrúa va a ser prácticamente nula. De hecho, lo que encontramos en el caso del español de Montevideo, del español del Uruguay, son voces guaraníes, son voces antillanas, son voces quechuas, pero no voces charrúas, más allá de algunos elementos de la onomástica, ¿no? Sobre todo de la toponimia. Por tanto, fíjense que por más que el proceso sea el mismo, procesos de coinización, el hecho de que los ingredientes sean tan diferentes va a dar como resultado diferentes coinizaciones. Y esto nos lleva, repito, a hablar de los españoles de América y no del español de América. Y es que la historia no acaba aquí, porque como bien decía Giselle, y vuelvo a retomar sus palabras, después vamos a ver, después de esta primera creación de un español en una zona específica, vamos a ver nuevos procesos históricos de recoinización que tienen que ver con circunstancias muy variadas. Por ejemplo, circunstancias del estilo de la llegada o no llegada de nuevos contingentes poblacionales. ¿Sí? Una ciudad como puede ser el centro de México, ¿verdad? Donde están llegando constantemente emigrados de la península, van a seguir produciendo coinizaciones. Frente a lo que ocurre, por ejemplo, en el oriente de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra se crea en 1560-61 y queda aislada hasta el siglo XX. Evidentemente, eso va a producir diferentes procesos de cambio. Otro tiene que ver con la relación con las cortes virreinales. No es lo mismo una ciudad como Puebla, en contacto directo con la Ciudad de México, que, de nuevo, lo que decía antes, una ciudad como Santa Cruz de la Sierra que queda aislada, ¿sí? O, por ejemplo, la llegada de migrantes de otras zonas europeas. Es decir, es probable que en el caso de Costa Rica, corríjame si me equivoco, ¿verdad? Cuando en el siglo XIX empieza a llegar también emigración externa, se produzca una nueva coineización, ¿sí? Frente a lo que pudo pasar en otros lugares donde esa migración pues no llegó o no fue tan importante. Caso prototípico acá, la Argentina, ¿sí? En el norte de la Argentina, la llegada de extranjeros durante el siglo XIX es muy escasa, por tanto, el español del norte se mantiene más estable, más o menos, mientras que en el caso de Buenos Aires, la llegada de extranjeros es masiva y eso va a producir transformaciones que produce el español porteño que nosotros conocemos hoy. Por tanto, fíjense que se van a producir constantes coinizaciones y recoinizaciones dependiendo de las circunstancias que se producen, y eso genera cambios en la historia del español y genera la situación que tenemos a día de hoy. Por tanto, el proceso fundamental, y por eso me quería centrar en él, pero no se queden con la idea de la coinización es un proceso del siglo XVI y ya. Es un proceso que va ocurriendo constantemente y que sigue ocurriendo. Yo no sé muy bien cómo es el caso de Costa Rica, pero por ejemplo en otros lugares de América donde está llegando población rural al ámbito urbano, se están produciendo transformaciones. O en el caso de Madrid, el caso de Madrid es prototípico. El español de Madrid de los años 20 y de los años 70 es totalmente distinto. ¿Qué ha pasado por el medio? El crecimiento masivo de Madrid con gente del ámbito rural, ¿sí? Y eso produjo cambios, produjo una nueva coinización. Bueno, probablemente esto es también lo que deberíamos estudiar en todos los procesos y es lo que nos va a explicar muchos procesos de cambio en la historia de la lengua y en la historia del español americano. Pero fíjense que el proceso siempre es el mismo, por eso me parecía tan importante hablar de la coinización. Perfecto, y hasta aquí lo que yo quería decir de la coinización. Ahora paso al siguiente punto. No sé si hay preguntas o cuestiones. Bueno, vamos a ver si alguien quisiera pedir la palabra. Entre tanto, José Luis, te iba a hacer una pregunta un poco general, ¿verdad? A propósito de los procesos de recoineización, ¿no? Uh-huh. Pensando un poco en el caso del Río de la Plata, ¿no? Vamos a ver, en el siglo XIX es muy importante, muy potente, ¿verdad? El proceso de civilización, ¿verdad? El proyecto civilizador y luego la cultura impresa, ¿no? Y entonces es tan intenso el proceso, ¿verdad? Digamos que el caso del Río de la Plata es tan significativo, es tan intenso el proceso
que ahí hay una especie de reinvención, ¿verdad? Del argentino, del uruguayo, en general de la nación, ¿no? Eh, y por supuesto que pasa por el tema de la lengua, ¿no? La lengua también es actualizada, remozada, redefinida. Me gustaba mucho este ejemplo que diste, ¿verdad? De cómo en el siglo XVIII todavía parecía que eran andaluzas, ¿no? Las porteñas, y 100 años después ya es otro el panorama, ¿no? Un poco más de 100 años después, ¿no? ¿Sería posible pensar que en casos, pienso en el caso de Costa Rica y de otras regiones de Centroamérica, en casos como estos, donde hay procesos tardíos de fijación, ¿verdad? De una variante más unificada, de un dialecto más unificado, la cultura impresa, y ya la cultura impresa nacional fue decisiva? Porque estoy pensando un poco en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que al final del siglo XIX es cuando se propone un primer diccionario, ¿no? De costarriqueñismos, cuando además empiezan a publicarse en los periódicos discusiones sobre el lenguaje criollo, ¿no? Sobre las particularidades del lenguaje criollo. Aquí hay un escritor que no sé si lo tenés presente, que es Aquileo Echeverría, que se considera normalmente como un creador, ¿no? En lo literario de aquella lengua y de aquel mundo, ¿no? De los campesinos y del habla popular, pero se pierde de vista que Aquileo desde años antes venía publicando en la prensa algunas notas discutiendo, ¿no? A veces en un extremo y otro, sobre qué tan mal hablaban los ticos, porque esa es una discusión implícita, ¿no? Conforme a las variantes y a las normas que ellos dan por sentadas, o qué tan importante es rescatar aquello, ¿no? Y es un tema que atraviesa los periódicos del final del siglo XIX, ¿no? Entonces te quería un poco preguntar por ese tipo de proceso. Sí, sí, mira, ahí hay un montón de cuestiones fascinantes, ¿no? Por un lado, la importancia de la prensa en todo lo que son las discusiones lingüísticas y culturales y de la construcción de la nación y demás, ¿no? En el 19. Por otro lado, esta adopción ya en el 19 de los rasgos propios de cada una de las variedades como usos cultos, ¿no? Frente a eso, la cuestión de la polémica con el purismo. Es el 19 cuando aparecen todas esas figuras por todo el continente, ¿verdad? Que escriben estos diccionarios de barbarismos provinciales, ¿verdad? Entonces está ese juego entre, por un lado, qué mal hablamos, pero por otro lado, vamos a prestigiar, ¿verdad?, nuestras propias variantes. Entonces eso es un juego muy interesante. De nuevo, me voy al Río de la Plata, perdón, porque esto parece, luego me dicen que parece un curso de español de Argentina, pero es que es un caso que conozco muy bien, porque, en fin, pues hace ya 20 años que yo voy al Río de la Plata, ¿no? No es casualidad, creo yo, que cuando se produce esta inmigración masiva por parte de españoles y de italianos, ¿verdad? Es cuando de repente empiezan a aparecer o empieza, digamos, a desarrollarse más todavía la literatura gauchesca, que es recoger la argentinidad. Y eso, por ejemplo, tiene un reflejo lingüístico muy interesante. Y lo vamos a hablar luego, durante la primera mitad del siglo XIX, en Buenos Aires se decían cosas como vos tienes, vos eres. Y a partir de 1850, dice Fontanella de Weinberg, se empieza a cambiar hacia vos tenés, vos sos. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Yo creo que tiene que ver con un intento de argentinizarse y de distinguirse de esos españoles que venían de la península diciendo tienes y eres. Entonces, fíjense cómo... bueno, es que en el fondo estamos hablando de cultura, ¿no? Y esto se refleja en la literatura, creando esta figura o retomando esta figura del gaucho, ¿verdad? Y el Martín Fierro en 1872, además tiene reflejos en la lingüística, en lo que es el propio dialecto, ¿sí? Y tiene que ver con esta adquisición de personalidad. Yo creo que el siglo XIX es muy interesante, eso también lo iba a decir ahora, porque es cuando América reflexiona sobre sí misma y empieza a buscar la personalidad propia, por más que ya tenemos antes algunos amagos, ¿verdad? Y eso además se refleja en lo que es el medio de comunicación por excelencia del 19, que es la prensa. Y el problema es que la prensa está muy poco estudiada, al menos desde el punto de vista lingüístico. Ahora hay un proyecto maravilloso de la Universidad de Cádiz que es precisamente sobre el estudio lingüístico de la prensa. Ahí está, lo lleva Victoriano Gaviño, el doctor Victoriano Gaviño, y Manuel Rivas Tancarrón, que por cierto está trabajando con prensa de Costa Rica.
buscando cuestiones lingüísticas en la prensa de Costa Rica. Yo creo que cuando tengamos esos datos, pues vamos a poder mirar con otros ojos, con una perspectiva más amplia esta cuestión. Pero evidentemente hay una relación. Me dices, Gabriel, que a partir de 1880, por ahí, ¿no? Que creo que también es cuando aparece esta idea de la literatura nacional. ¿Qué estaba pasando históricamente en ese momento en Costa Rica? ¿Es el momento de la llegada de gente de fuera? Perdón, es que activé el micrófono mal. No, es más bien el auge del Estado liberal, ¿verdad? Que está empeñado en desarrollar un proyecto nacional. Hay algunos procesos de migración, desde luego es muy importante la llegada de ingleses, de alemanes, pero sigue siendo muy pequeño en comparación con otras regiones de América Latina, Claro. ¿verdad? No hay un proyecto civilizador en ese sentido, ¿verdad? Sino que es Claro. más bien el proyecto político liberal. Bueno, probablemente también supongo que con esta idea no sé, estoy hablando un poco por hablar, a lo mejor pues este desarrollo económico, ¿no? Este desarrollo que lleva a cierto orgullo del costarricense ante los avances, y eso puede llevar a esta, digamos, puede tener este reflejo lingüístico, digamos, de esta aceptación de sus propios usos, ¿verdad? No sé, es una cuestión que habría que analizar, pero evidentemente, repito, es algo que decía antes, y ya termino para darle la palabra a Giselle, que ya les dije ayer que yo hablo mucho. Me parece que es algo que solo podemos entender, un hecho lingüístico que me interesa a mí, probablemente un hecho literario que te interesa a ti, solo lo podemos entender con la ayuda de los historiadores. Entonces, ahí vuelvo a hacer hincapié en la cuestión de la multidisciplinariedad, porque estos procesos no se explican desde la lingüística, se explican desde la historia. Eso es algo que dice Concepción Company en una entrevista que le hice yo, una entrevista hermosísima, por cierto. Dice que ella puede, desde la lingüística, describir el proceso, pero no puede explicar el proceso. La explicación tiene su base en la sociología, en la historia y demás. Y por eso nos hacen falta los colegas. Por eso nos hacen falta. Adelante, Giselle, por favor. Sí, no, también creo que muchos de nuestros ilustres fueron a Europa y se empaparon precisamente de eso, ¿no? De lo liberal, y al regresar a Costa Rica, entonces no era que venían de afuera extranjeros, sino eran nuestros propios costarricenses que iban afuera y traían esas ideas acá, ¿verdad? Creo que por ahí también va el asunto. Sí, luego hay también, y corríjanme si me equivoco, pero luego está también esta situación, ¿verdad? Bastante ambigua de, por un lado, lo que decía antes, ¿no? De los barbarismos provinciales, pero al mismo tiempo la incorporación, y está esa famosa disputa. Creo que escuché si no me equivoco, a don Víctor Sánchez Corrales, ¿verdad? Hablando de Gallini, diciendo cómo las ediciones de Gallini, como en una de ellas todavía está esta idea purista, exactamente, ¿no? Esta idea purista de los barbarismos, y luego un poquito después ya ha cambiado y es la idea de, bueno, son nuestros usos y son nuestros y todo bien, ¿no? ¿Qué le pasó a Gallini entre tanto? ¿Cuál fue o mejor, ¿a qué se debió esa evolución? Porque claramente estamos ante una evolución de la perspectiva, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se relaciona con Batres Jauregui en Guatemala, ¿verdad? 1892, ese sí, claramente diccionario de barbarismos, pero poco después, o por la misma época, Membreño en Honduras, diciendo simplemente hondureñismos, sin valorarlo. ¿Cómo enlaza esto con otra cuestión así fascinante, que es la pelea sobre la disgregación del español? ¿Se rompe el español como el latín, que decía Juan Valera, o no se rompe, como decía Cuervo, que decía, bueno, relajémonos, no es tan grave la situación, ¿verdad? Fíjense que son muchas ideas que van relacionadas, y vuelvo a la idea de antes, Gabriel, y muchas de esas ideas se reflejan en la prensa, más que, o mejor, en la prensa van sedimentando ideas que luego aparecen en obras lingüísticas. Deberíamos hacer un repaso de todas estas ideas lingüísticas en la prensa, precisamente para poder entender por qué de repente, no sé qué año, no sé qué autor, cambia su perspectiva. Bueno, a lo mejor llevaba
5 años leyendo periódicos y lo convencieron de que esta perspectiva previa no era la que correspondía, ¿sí? Y por eso es tan importante también la historiografía lingüística, que muchas veces también es la cenicienta, ¿verdad?, de las ciencias lingüísticas, esta idea de la historia de las ideas lingüísticas. En España tiene cierto desarrollo, o al menos yo tengo muchos amigos que trabajan en esa línea y por eso la conozco más bien, pero muchas veces nos dan muchas claves para entender algunos cambios, por ejemplo, cambios de valoración, ¿no? En esta idea de crear una historia de la norma lingüística, es decir, cómo va cambiando la valoración de determinados elementos. En qué momento aiga, que era la forma culta, se transforma en forma vulgar. En qué momento dotor, que era lo que decía Lope de Vega y, en fin, alguien más culto que Lope del siglo XVI, en qué momento dotor se transforma en un fenómeno vulgar frente a doctor. ¿Por qué? Entonces, todo eso son procesos que todavía hay que estudiar en general y de forma específica en las diversas variedades, porque evidentemente el proceso no es igual en todas las variedades y eso nos lleva a los distintos dialectos. Ahí tenemos, iba a decir, un proyecto, que no es un proyecto de vida en realidad, no un proyecto de investigación. Entonces son cuestiones que todavía hay algunas noticias, no digo que no, pero quizás nos falten todavía más para poder dar una visión más completa, me parece a mí. Perfecto. No, y estaba pensando, José Luis, en las implicaciones incluso hasta muy recientes, ¿no? Porque hay algunos investigadores, por ejemplo, Marta Elena Munguía, que es profesora en la Universidad de Veracruz, que han insistido un poco en la idea de que incluso la literatura de la primera mitad del siglo XX es una literatura donde el gran material es el habla regional, ¿no? Y el habla popular. Porque es muy tardío, ¿no? Ese proceso de reivindicación. En la colonia se señala a veces el barroco americano, pero es que la influencia del siglo de oro fue absoluta, ¿verdad? Y era muy difícil en unos escritores que se consideraban a sí mismos casi artesanos, ¿verdad?, desligarse de aquello. Entonces es muy tardía esa recuperación de las lenguas locales, ¿no? De las formas locales de la lengua, ¿no? Eh, Incluso podría pensarse que es un poco la tesis de ella, que la gran novela hispanoamericana, la primera mitad del siglo XX, es una novela que gira en torno a la recuperación, la reivindicación y la explotación artística de esa lengua, ¿no? Que había sido, digamos, desplazada, denegada, aunque formaba parte de la vida absoluta, de la vida cotidiana, ¿no? Sí, la verdad es que sí, claro, si uno lee las grandes obras del barroco, y me vuelvo con mi querida Sor Juana, ¿verdad?, pues la diferencia respecto a Góngora es mínima, es mínima. Entonces, claro, es cierto que para poder empezar a encontrar esos rasgos propios más dialectales y demás en la literatura, yo creo que en el caso de México ya Lizardi tiene algunos, en algunas de las novelas aparecen algunos fenómenos, ¿verdad?, muy puntuales, y luego sí, tienes toda la razón, va a ser pues este boom costumbrista, ¿no?, que es ya de principios del siglo XX, que se incorpora. Habrá que ver, pues, habrá que ver en realidad qué cuestión de social o de pensamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios que están rigiendo detrás? Porque lo que sí que sabemos es que porque alguien podría pensar, bueno, aparece en el siglo XX porque estos usos regionales empiezan a desarrollarse en el siglo XX. No, sabemos que esos usos están desde mucho antes. Bueno, quizá también cambia la valoración o lo que es la apreciación estética, no sé. No sé qué ocurre ahí, por qué y a qué se debe, ¿no? Pero en todo caso, lo que yo como filólogo historiador de la lengua te puedo decir es, podría haber sido antes, al menos desde el punto de vista de que ese material estaba ahí. ¿Por qué solo lo incorpora en este momento? Ahí ya me lo tienen que decir ustedes, los especialistas en literatura. Pero bueno, son algunas de las cuestiones, ¿no?, de las muchas cuestiones que hay que analizar. Claro. José Luis, ¿te parece si hacemos una pausa de unos 5 minutos, igual que la de ayer, para que todos puedan buscarse una taza de café, detenerse un ratito? Perfecto. La clase está muy interesante, desde luego, igual que la de ayer, y muy atractiva, muy útil para todos nosotros, pero yo sé que ya después de 2 años de confinamiento y pandemia, el Zoom causa su fatiga, ¿no? Y ya no tiene que ver con las calidades del expositor, ¿no?, que en este caso son estupendas, sino que ya el Zoom por sí solo tiene su efecto, ¿no? Entonces, ¿te parece si paramos 5 minutos, volvemos a las 10:50 y continuamos con la segunda parte de la Perfecto. clase? Sí, de hecho vamos a cambiar de tema radicalmente, entonces es el momento perfecto para parar. Así que
Les dejo que descansen y en 5 minutos volvemos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy bien. Vamos a retomar esta segunda parte de la sesión del martes 19, ¿no? Que es la segunda sesión del curso. Bueno, José Luis, creo que podemos retomar. Creo que ya no hay por lo pronto preguntas y si acaso las vamos guardando para el próximo bloque. Perfecto. He leído que había un comentario de Giselle, ¿verdad?, que enlaza con algo que voy a decir también ahora, que tiene que ver precisamente con la importancia de las capitales en cuanto al proceso de expansión del español. Entonces, Giselle, me guardo tu comentario para ahora que ahora lo voy a retomar. Y otra vez voy a compartir ahora, digamos, la siguiente presentación que tiene que ver con otro proceso diferente, ¿verdad? Hasta ahora hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con la creación del español, ¿verdad? La creación del español americano, en qué momento y de qué manera. Vamos a hablar ahora de la generalización del español por América, de la generalización. Es decir, una cosa es en qué momento nace, pero otra cosa muy diferente es en qué momento se establece la situación actual, entendiendo por situación actual aquella en la que la mayor parte de los hispanoamericanos hablan español. Por supuesto, muchas veces en convivencia con otras lenguas, y me consta que todavía hablantes monolingües que no, en alguna lengua amerindia que no hablan español, pero me parece que también podemos decir que, bueno, que el español es la lengua mayoritaria en todos los países hispanoamericanos. Precisamente vamos a estudiar este proceso, en qué momento y de qué manera se convierte el español en lengua mayoritaria en todo América, que es un tema, por cierto, bastante polémico en general, ¿no? Entonces, a ver, supongo que se va a crear ahora un debate muy interesante. Una vez más, cuando hablamos del proceso de generalización del español por América, estamos hablando de un proceso muy lento y un proceso muy complejo. He puesto completo, no, muy completo, muy complejo, ¿sí? Un proceso muy difícil, un proceso además que, una vez más, presenta diferencias regionales. Otra vez, no podemos hablar de América como un todo en este proceso, ¿sí? Yo lo voy a hacer porque no tenemos mucho tiempo, pero probablemente habría que matizar y voy a dar algunas matizaciones. Es decir, este proceso de expansión del español depende de muchos factores y ahí les he apuntado una serie de factores que habría que tener en cuenta para analizar cada una de las zonas. Por un lado, la cantidad de lenguas amerindias con las que convive el español. Paradójicamente, cuando el español convive con muchas lenguas amerindias, es más fácil que se extienda. Cuando convive con pocas, presenta mayor problema para extenderse, ¿sí? Y fíjense, pues por ejemplo, en el caso de Paraguay, donde convive con el guaraní, y en realidad el guaraní todavía es un rival muy fuerte para el español, o en el caso de Bolivia, donde está el quechua y el aymara, que son rivales muy, muy fuertes para el español en el occidente, ¿sí? También otro de los factores que va a influir va a ser el estatus que tengan estas lenguas en la sociedad. Sabemos que el estatus de las lenguas amerindias no es igual o no se valoraban igual todas las lenguas amerindias. Evidentemente, aquellos lugares donde el español conviva con una lengua con gran estatus, como puede ser, por ejemplo, en Yucatán, donde el maya tiene un estatus, es una lengua todavía muy prestigiosa, le va a costar más imponerse que en otros lugares. Otra cuestión es la relación entre los pobladores originarios y los colonos españoles. En aquellos lugares donde la convivencia de estos dos pueblos no es demasiado fuerte, evidentemente es más fácil que se imponga el español. El caso prototípico suele ser Chile, donde los araucanos, los mapudungun, ¿verdad?, se enfrentan a los españoles y esto hace que evidentemente el español se pueda extender rápidamente simplemente porque la población autóctona no pertenece a la sociedad criolla, está totalmente marginada. Entiendo que algo parecido podríamos decir del caso de Costa Rica, ¿no?, donde la población autóctona, los pobladores amerindios, quedan reducidos sobre todo en la zona del sur, corríjame si me equivoco, pero digamos que aquí en el Valle Central había una sociedad bastante criolla, al menos porcentualmente bastante criolla, ya sé que estaban los huetares y demás, pero bueno.
Y luego también la proporción demográfica entre ambos grupos, ¿sí? Aquellos lugares donde los españoles son minoría, pues el español va a tener más problemas para generalizarse, aquellas zonas donde son mayoría va a ser más sencillo. Por tanto, fíjense que una vez más tenemos que hablar de América como una realidad eminentemente variada, con diferencias muy importantes en las distintas áreas. Pero aún así, pese a que esto es verdad, también hay algunos puntos comunes. Y en concreto hay un punto común que quiero resaltar porque va a ser fundamental, que es la importancia del siglo XIX. El siglo XIX va a ser el gran momento que explica cómo llegamos a la situación que tenemos hoy. Va a ser un auténtico punto de inflexión entre un antes, con una presencia indígena más importante, y un después, con una presencia del español que se va imponiendo de forma cada vez más marcada. Vamos a empezar entonces por describir qué pasaba en la época colonial, cómo era la situación durante la época colonial, ¿sí? Lo primero que quiero recordar es cómo el español durante la época colonial va a ser claramente minoritario, va a ser una lengua demográficamente minoritaria, ¿sí? Les podía preguntar y podíamos hacer una apuesta, ¿verdad? ¿Qué cantidad de hispanoamericanos hablaban español en 1810, poniendo 1810 como ese arranque de las independencias, ¿verdad? Y cuando yo hago esta pregunta, en fin, no la voy a hacer aquí para que vayamos un poco más rápido, hay gente que me dice el 40, el 60, el 20, ¿no? Pues yo les digo, hay algunos datos. Es cierto que llegar a estas apreciaciones a veces es difícil, pero los estudios que se han hecho nos dicen que, como mucho, siendo muy optimistas, los hablantes de español en Hispanoamérica representaban el 5%. O sea, para 1810, después de 300 años de presencia española en el continente, 5 de cada 100, si somos optimistas, hablaban español. Se suele hablar de una horquilla de entre el 3 y el 5%, ¿sí? Por tanto, fíjense que durante toda la época colonial el español va a ser una lengua demográficamente minoritaria. Es una lengua que habla muy poca gente, muy poca gente. Luego veremos esa poca gente quiénes eran, y eso nos va a dar muchas claves, ¿verdad? Pero desde el punto de vista demográfico era una lengua muy minoritaria y digamos que la vigencia de las lenguas autóctonas, ¿verdad?, del continente, sobre todo de algunas de ellas, va a ser muy notable. Por tanto, si en 1810 el español es minoritario y a día de hoy, en 2021, el español es mayoritario, evidentemente ese proceso de cambio, ese proceso que lleva a transformar el español en la lengua mayoritaria, va a ser un proceso del siglo XIX y XX y para lo que a mí me interesa sobre todo del siglo XIX. Es decir, la hispanización va a ser un proceso de las repúblicas independientes y no de la corona española, no de la época colonial, ¿vale? Ya sé lo que están pensando. Están pensando, este es español y quiere quitarse las culpas. No, van a ver que en realidad esto no responde a que los españoles fueran buenos o ya los independientes, no. Tiene que ver simplemente con cuáles eran los intereses y cuáles eran los presupuestos ideológicos desde los que se mueve la colonia y desde los que se mueven las repúblicas independientes, ¿sí? Y van a ver que en el caso de las repúblicas independientes tenían muy buenas voluntades y muy buenas intenciones, pero son intenciones que terminan castellanizando. Ahora vamos a hablar de todo eso, ¿sí? O mejor, se lo comienzo a comentar ya, ¿sí? Claro, ¿qué pasaba durante la época colonial? Durante la época colonial tenemos ahí al rey, ¿verdad? El resto somos súbditos y lo que le interesa a la sociedad colonial son dos cuestiones, una políticamente correcta, ¿verdad? Y otra, pues, bastante más realista. Por un lado, que los hispanoamericanos sean buenos cristianos, ¿verdad? Y por otro lado, que paguen sus impuestos, ¿sí? Fíjense que para ser buenos cristianos y para pagar los impuestos no hace falta que hables español, ¿sí? Tú puedes ser buen cristiano y pagar tus impuestos en otomí, en bribri, en diaguita o en cualquier idioma que se te ocurra, ¿verdad? Ahora bien, cuando llega la independencia, con todos los cambios culturales y los cambios de paradigma cultural que se produce con la independencia, cambiamos de súbditos a ciudadanos, unos ciudadanos que tienen
derechos y obligaciones, ¿sí? Y precisamente esta idea de los derechos y las obligaciones, estas políticas que van a poner en marcha las repúblicas independientes, van a terminar produciendo un proceso de castellanización, de hispanización lingüística, ¿vale? De hispanización lingüística. Es decir, los presupuestos ideológicos de la colonia no favorecen la castellanización. Los presupuestos ideológicos de las repúblicas independientes sí. Y vamos a ver cómo no es su primer objetivo de los gobiernos republicanos, pero es una, digamos, una consecuencia colateral, ¿verdad? Un efecto secundario, un efecto secundario. Vamos a empezar por la colonia y luego ya pasamos al siglo XIX y podemos discutir lo que consideren pues oportuno, ¿sí? Lo que consideren oportuno. Alguien podría decir, bueno, pues si en la época colonial, ¿verdad? Y quienes hablaban español eran entre el 3 y el 5%, prácticamente nadie, no debe ser un momento tan importante. No, cuidado, no se equivoquen, es un momento fundamental. Es un momento fundamental, en primer lugar, porque es el momento del nacimiento del español de América, ¿sí? Que es lo que hemos estado describiendo hasta ahora. Es un momento fundamental también porque, como pone ahí, en el punto B, es el momento del arraigo, es el momento en el que el español se convierte en una lengua más en convivencia con las otras lenguas del continente, ¿sí? Podemos discutir, en fin, es lengua que viene de fuera, todo lo que quieran, pero desde el punto de vista de lo que es el ecosistema lingüístico, vuelvo con ese concepto, es decir, las lenguas que conviven, el español durante la época colonial se convierte en una más de ellas, ¿sí? En una más, en convivencia con todas las que son autóctonas, y con otras que vienen también de Europa, perdón, de Europa no, que vienen de fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en los códigos lingüísticos africanos, ¿verdad?, que se incorporan con el infame comercio de esclavos y que van a tener cierta vigencia y cierta presencia en algunas zonas de América durante un periodo a veces más largo de lo que pensamos, ¿sí? Por ejemplo, en los documentos que transcribí yo de El Salvador, aparecen esclavos africanos, ¿verdad?, que, según dice el documento, hablan en su lengua, ¿sí? Hablan en su lengua angola, dice. Por tanto, venían de esa zona, ¿no? Debía ser algo de la familia bantú, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, decía, lo que nos interesa de este momento, de la época colonial, es que es el momento del arraigo, ¿sí? El español se incorpora al ecosistema lingüístico y además se incorpora adquiriendo digamos, una situación muy concreta, ¿sí? ¿Cuál es la función del español? ¿Sí? Va a ser la lengua de la sociedad criolla, es decir, la lengua de la ciudad, la lengua de la administración, la lengua de la cultura, la lengua del poder o de algunas partes del poder, ¿verdad? La lengua, si quieren, de cultura, pero ya ven que cultura lleva ahí sus comillas. En realidad estoy hablando de la cultura criolla, la cultura hispánica, lo que se considera en esos momentos la cultura con mayúsculas, ¿no? Con mayúsculas. Pero si nos salimos de la ciudad, si nos vamos al campo, si nos vamos a lo que es la mayor parte de la población, el español es una lengua minoritaria, ¿verdad? Muchas veces reducida al sacerdote. El sacerdote habla español y toda la población habla las lenguas autóctonas. Algunas de estas poblaciones autóctonas, de esta población indígena, cuenta con un conocimiento muy superficial del español, hablan un poquito, ¿verdad? Pero en todo caso podemos decir, repito, que lo que tenemos es una clara situación de predominio en el ámbito rural de las lenguas autóctonas. Y les pongo varios ejemplos, dos. El primer ejemplo que me gusta citar mucho es el Con color corvo, ¿sí? Carrió de la Bandera, Con color corvo, es un autor era español, pero vivía en Perú, ¿verdad? Escribe un texto que se llama Lazarillo de ciegos caminantes, ¿verdad? En torno a 1770, por esa época, que si quieren es una guía de viajes desde Buenos Aires hasta Lima. Te dice lo que te vas a encontrar. Y en un momento dice, cuando salgas de Córdoba, en Argentina, llevarás contigo todo lo que te haga falta, porque hasta que no llegues a Salta, no encontrarás a nadie que hable español. Dice más o menos eso. Fíjense que estamos hablando de una zona como Argentina, donde la población indígena nunca fue tan abundante como puede ser en Bolivia, en Guatemala o en México. Pero aún así, lo que nos está diciendo este autor a finales del 18 es que entre Córdoba y Salta, estamos hablando de unos 800 kilómetros, no vas a encontrar a nadie que hable español. Probablemente esté exagerando, pero ya nos está describiendo esta idea de
En las ciudades sí, ningún problema. Córdoba, además, sede universitaria, Salta, ciudad importante, ahí no vas a tener problema, pero por todo el camino rural no vas a encontrar a nadie que hable español. El siguiente ejemplo que les quiero poner de esta cuestión es un ejemplo centroamericano. ¿Sí? Es un ejemplo centroamericano, es la famosa descripción geográfico-moral del arzobispo Cortés y Larraz, del arzobispo de Guatemala. ¿Sí? Él hace una visita pastoral de 2 años recorriendo Guatemala y El Salvador, lo que era la diócesis de Guatemala en estos momentos. Y luego escribe una crónica que manda Carlos III, una hermosura de crónica. Una de las cuestiones, él visita todos los pueblos, de todos los curatos, ¿verdad?, de su diócesis, y una de las cuestiones que le interesa es qué lenguas se hablan. De manera que da información sobre qué lenguas se hablan en cada uno de los pueblos. Y es tremendo porque, por ejemplo, yo he trabajado un poquito los datos del Salvador. En San Salvador sí, dice que se habla español. En San Miguel, la otra ciudad, dice que se habla español, pero en el resto lo que dice es que se habla lo que él llama lengua mexicana, ¿verdad? Lo que sería el náhuatl, el pipil, ¿sí? El pipil. Fíjense que a día de hoy en El Salvador el pipil, este náhuatl, se conserva en un municipio y además ya en vías de desaparición. Pero en 1768, 1770 era la lengua mayoritaria en el ámbito rural. Ahí tienen otro trabajo, por cierto, las visitas eclesiásticas de los obispos de León aquí a Costa Rica dicen algo de lo lingüístico. Quizá ahí también pueden hacer un trabajo bonito, ¿no? Si no lo ha hecho ya Miguel Ángel Quesada Pacheco, ahí tienen un tema también para estudiar. Por tanto, fíjense que lo que vamos a encontrar en estos momentos es lo que se conoce en lingüística como una situación diglósica, ¿sí? Una situación diglósica implica la convivencia de varias lenguas, voy a decir 2, ¿sí? Simplemente para simplificar, la convivencia de 2 lenguas, una con un estatus superior y otra con un estatus inferior. Esto es lo que vamos a encontrar durante la época colonial, ¿sí? El español, que constituye la lengua de prestigio, la lengua A, y las otras lenguas que constituyen la lengua B, las lenguas desprestigiadas. Ahora voy a matizar un poquito esto. Por tanto, fíjense que lo que encontramos en realidad es una paradoja, porque el español es la lengua que tiene dominio social, ¿sí? La lengua de la ciudad, la lengua del poder, pero debilidad demográfica. Y las otras lenguas tienen debilidad social, pero dominio demográfico. ¿Sí? Bueno, pues esta es la situación en la época colonial. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hace que el español en el siglo XIX, además del dominio social, que lo sigue manteniendo, adquiera también dominio demográfico. ¿Sí? Y las lenguas, pues las otras lenguas, las lenguas amerindias, empiecen en muchos casos a desaparecer directamente, ¿no? Y en otros casos a reducir su población. Bien, antes de pasar a esto, 2 cuestiones que quiero matizar. Fíjense en el punto C, he dicho situación diglósica, español, otras lenguas, ¿sí? Cuidado, porque no era igual el estatus que tenían todas las lenguas amerindias. Es decir, dentro de esas otras tendríamos que especificar también diversos niveles. No es lo mismo el nivel que tiene el náhuatl, que dentro de las otras es una lengua prestigiosa, que el nivel que podía tener, qué sé yo, el otomí de Querétaro o el chatino de las montañas de Oaxaca o el mije, o etcétera, ¿sí? Realmente había una diferencia de estatus que hay que tener en cuenta. Por tanto, no todas estas otras eran iguales. Ténganlo también en cuenta, porque eso en parte también explica por qué algunas lenguas amerindias se han conservado mejor que otras, ¿sí? En parte tiene que ver con esto. Y por otro lado, fíjense que lo que les estoy describiendo contrasta un poquito con lo que es la política oficial. Es decir, si leemos las leyes de Indias, ahí vemos cómo en algunos momentos hay una defensa de lo que es la diversidad lingüística y en otros momentos hay un claro afán de castellanizar, ¿sí? Por cierto, eso lo estudió hace años Juan Ramón Lodares, de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya falleció, y encuentra algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, cómo dependiendo de la orden religiosa del confesor del rey, cambia la política lingüística que se aplica a América. Es decir, si el confesor era jesuita, si no me equivoco, leí el artículo hace muchos años, pero era algo así. Si el confesor era jesuita, había mayor respeto por las lenguas autóctonas, ¿sí? Si el confesor no era jesuita, había cierto afán castellanizador. Pero repito, porque alguien puede decir, bueno, pues si había un afán castellanizador,
esta situación que nos estás describiendo pues no es la que era. Cuidado, eso es lo que decía la documentación y lo que decían las leyes que venían de España, ¿sí? Pero ya sabemos ese refrán tan hispánico, ¿verdad? De echa la ley, echa la trampa. Llegaban aquí estas leyes y directamente no se aplicaban simplemente porque no había dinero, ¿sí? De manera que utilizaban esta fórmula de, siempre se me olvida, es algo así como que se obedezca pero no se cumpla, ¿verdad? Que era una fórmula como para reconocer que aceptaban lo que decía el rey, pero que no lo iban a aplicar, ¿sí? La pregunta era siempre la misma. Cuando, por ejemplo, Carlos III en 1770 publica la Real Cédula de Aranjuez diciendo que se extingan las lenguas indígenas, hay que acabar con ellas, ¿sí? Le escribe el arzobispo de México, el arzobispo Lorenzana, y le dice: hay que acabar con las lenguas indígenas porque complica la vida, dificulta la cristianización, por un montón de factores. Y Carlos III dice: perfecto, saca una ley diciendo que se extingan las lenguas indígenas, vamos a acabar con ellas. Cuando llega la ley aquí a América, todos los cabildos y la administración dice: perfecto, Su Majestad, ¿con qué dinero hacemos esto? ¿Con qué dinero pagamos estas escuelas que hay que poner en cada pueblo? Ah, que no hay dinero, pues evidentemente no vamos a aplicar nada, ¿sí? Por tanto, fíjense, no se dejen engañar por las leyes de Indias, ¿eh? Porque muchas veces las leyes en esto y en otras muchas cosas directamente no se aplicaban, ¿vale? Por tanto, yo les estoy describiendo lo que sabemos con hechos a partir de documentación americana y digamos con otras cuestiones. Las leyes de Indias a veces son mentirosas, son mentirosas. Por tanto, la situación que tenemos, repito, es esta situación paradójica. El español como lengua de dominio social, pero con debilidad demográfica, y las otras lenguas con debilidad social, pero con dominio demográfico, ¿vale? Esta es la situación que llega hasta la independencia. Vamos a ver qué ocurre a partir de la independencia. Y lo primero que ocurre a partir de la independencia, naturalmente, son una transformación sociopolítica, ¿sí? Una transformación sociopolítica, es decir, las antiguas colonias españolas, las provincias españolas se convierten en naciones independientes y precisamente esta transformación o estas transformaciones que voy a describir ahora van a producir los procesos de castellanización, se va a consolidar el español. Fíjense que la situación colonial era una situación injusta. Había una lengua superior, entre comillas, el español, y unas lenguas inferiores, que eran las lenguas amerindias. Pero era una situación de equilibrio. Cada una tenía su ámbito de uso y digamos que se mantenía más o menos en equilibrio. Lo que vamos a encontrar en el siglo XIX es una situación de desequilibrio, ¿sí? El español no se conforma con su ámbito de uso, sino que hay una serie de políticas que lo van a extender. Por tanto, fíjense, la situación colonial era injusta, repito, pero por lo menos, digamos que permitía el mantenimiento de las lenguas autóctonas, reducidas en unos ámbitos específicos, sin darles la importancia, el valor y el desarrollo que podían tener, pero las mantenían. En el 19 esa situación de equilibrio se quiebra. Y se crea una situación de desequilibrio que yo estoy describiendo del 19, pero que dura por lo menos, en muchos países, hasta 1950, 1970. ¿Sí? Por suerte estamos cambiando esta situación, ¿verdad? Para algunas lenguas hemos llegado a tiempo, para otras no. Desgraciadamente, para otras lenguas hemos llegado tarde, ¿sí? Pero por lo menos la situación está cambiando. Voy a describir, por tanto, este proceso del 19. Luego, si quieren, pues lo discutimos, ¿sí? Como les decía, el argumento fundamental o la razón que explica este cambio son estas transformaciones sociopolíticas que tienen que ver con el nacimiento de los nuevos estados, con el nacimiento de las nuevas repúblicas independientes, que a su vez suponen la aplicación, como pone ahí, de unos postulados ideológicos y de unos postulados filosóficos propios de estas repúblicas, ¿sí? Que son el positivismo. Esta idea, lo hemos dicho antes, ¿verdad?, de el progreso, la civilización, el avance. Pero claro, piensen quién ha tomado el poder a partir de las independencias. Estos criollos que vivían en la ciudad y que eran hispanohablantes. Esta minoría, pero que eran los que mandaban. De manera que cuando hablen de progreso, civilización y avance, por supuesto lo están pensando desde su propia cultura. Es decir, el progreso es un progreso en español, la civilización es una civilización en español y el avance es un avance en español.
¿sí? No se les ocurre la idea de que también puede haber progreso, civilización y avance en los idiomas autóctonos americanos, ¿sí? Por tanto, fíjense que la imposición de estos postulados ideológicos, que eran los postulados, si me apuran, modernos de la época, lo que era el positivismo, ¿verdad?, va a producir este proceso de castellanización. ¿Por qué? Porque van a desarrollar una serie de políticas que tienen consecuencias lingüísticas. Aquí a mí me gusta decir que son políticas, o mejor, que no son políticas castellanizadoras, pero que sí que son políticas castellanizantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las políticas que aplican no son políticas que tengan objetivos lingüísticos, pero son políticas que a la larga, ¿sí?, quizá como efecto secundario, producen la castellanización, ¿vale? Es decir, no hay una política lingüística perfectamente establecida, que estos próceres, ¿verdad?, ya, o estos primeros presidentes de las repúblicas dijeran, vamos a acabar con las lenguas indígenas desarrollando estas políticas. Eso no son políticas castellanizadoras, pero son políticas que buscan otros objetivos, pero que a la larga terminan por producir la castellanización. Por eso digo que no son castellanizadoras, pero sí que son castellanizantes, ¿sí? O hispanizantes, como les he apuntado ahí, ¿Cuáles son esas políticas? Pues por un lado son políticas, ya les digo, hispanizantes, por otro lado, postulados ideológicos que van hacia el mismo lugar. Por un lado, lo indicaba Giselle antes y creo que para el siglo XX, pero me sirve también para el siglo XIX, la importancia de la capital, la influencia de la capital, ¿sí? A partir de la independencia, la capital se convierte en el centro de referencia político, muchas veces económico, cultural, ¿sí? Y recuerden que, por tanto, el centro de prestigio. Y recuerden que las ciudades, las capitales, eran hispanohablantes desde la época colonial. Por tanto, la influencia de la capital y el modelo de la capital va a ser un factor que sirva para castellanizar. Por otro lado, las actitudes de las élites, ¿sí? Las actitudes de las élites. Es decir, las élites dirigentes son hispanohablantes, ¿sí? De manera que cualquiera que quiera ser élite dirigente tiene que ser hispanohablante. Y en este sentido es muy claro el ejemplo de Benito Juárez, ¿verdad? Benito Juárez, como saben, el presidente de México, su lengua materna era el zapoteco. Él nació en las montañas de Oaxaca, ahí en San Pablo de la Tao, ¿sí? Cuando baja a la ciudad de Oaxaca, es decir, influencia de la capital, él se da cuenta de que si quiere progresar, tiene que aprender español. Y es lo primero que hace, aprender español. Y él llegó a presidente de la República, parte por sus méritos propios, naturalmente, porque hablaba español. No habría llegado a nada hablando exclusivamente zapoteco. Por tanto, fíjense que hay una actitud por parte de las élites que favorece la hispanización. También las migraciones indígenas a las ciudades. El siglo XIX, entre otras cuestiones, es el que comienza a ver cómo la población rural se va a los ámbitos urbanos americanos y cómo las ciudades americanas empiezan a crecer. Proceso que se desarrolla mucho más en el siglo XX, pero que ya comienza en el siglo XIX. ¿Qué ocurre con esta población indígena? Bueno, evidentemente, una vez que llega a la ciudad, que es un ámbito hispanohablante, lo que tiene que hacer es aprender español. Y es lo que está haciendo. Veo que alguien me está boicoteando, ¿no? Bueno, es lo que está haciendo, ¿sí? Esta incorporación al ámbito hispanohablante. Fíjense que a veces luego esta población que va a la ciudad y aprende castellano vuelve al ámbito rural ya castellanizada y se transforma de nuevo en un elemento castellanizador y un elemento de prestigio. Pero además de estas ideas, hay también una serie de postulados ideológicos o de políticas basadas en postulados ideológicos que favorecen la castellanización. La fundamental, quizá debería haber empezado por ahí, la escolarización. Evidentemente, en el siglo XIX, con esta idea de desarrollemos nuestras repúblicas, se va a establecer la escolarización general que, por supuesto, y digo por supuesto desde su perspectiva, va a ser en español. Este va a ser uno de los grandes factores que produce la castellanización, ¿sí? Hay otro gran factor, por ejemplo, que es el ejército, ¿sí? Las poblaciones, las masas indígenas que se incorporan al ejército, ¿no? Recuerden, en fin, quizá Costa Rica es la excepción, más o menos, ¿no? Pero el resto del continente, con esta complejísima historia, ¿verdad?, del siglo XIX,
con esta presencia militar constante, esta población indígena se incorpora al ejército y el ejército es un ámbito hispanohablante e hispanizante, ¿sí? Es decir, va a generalizar también el español. Por tanto, fíjense cómo estos factores también afectan. Más factores, el español como una forma de promoción social. Enlaza con lo que les decía antes de la actitud de las élites. Si uno quería ser senador de la República, tenía que hablar español. Podía hablar otro idioma, todo bien, pero el español era necesario. Y además, por último, el español se convierte en un símbolo nacional. Esta idea de un prócer, un himno, una bandera, una lengua. Y esa lengua va a ser el español, ¿verdad? Y todos los que no hablan español se les va a mirar como con cierto recelo, ¿no? Hasta qué punto esta gente está incorporada a la vida nacional, se consideran costarricenses, guatemaltecos, hondureños, siempre va a haber cierto resquemor y cierto recelo. Y eso, unido a todo lo demás, produce los procesos de castellanización, ¿sí? A este respecto hay una tesis maravillosa sobre este tema en el caso de Honduras. ¿Sí? En el caso de Honduras, la tesis de Atanasio Herranz. Yo la tengo en PDF, de manera que si alguien la quisiera, pues también se la puedo pasar, donde él describe precisamente todo este proceso de castellanización desde, en realidad, toda la política lingüística que se da en Honduras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, creo que acaba en 1991. Y precisamente describe muy bien todo este proceso con muchísimos datos, por ejemplo, de la cuestión de la escolarización, cómo se va desarrollando el sistema escolar en Honduras y eso tiene sus repercusiones desde el punto de vista lingüístico. Es un trabajo magnífico y un trabajo que habría que imitar en otras muchas zonas de América, ¿sí? Ahí tienen también pues, otra línea de investigación. Por tanto, fíjense, el siglo XIX es fundamental porque se producen todos estos fenómenos y todos estos fenómenos lo que van a hacer va a ser terminar imponiendo el castellano o el español. Y cuando digo de imponer el español, lo digo desde dos puntos de vista, una vez más, ¿sí? Por un lado, sí, lo he dicho ya, el aumento en el número de hablantes, que es una cuestión importante, ¿sí? Pero que no es la cuestión fundamental. Por otro lado, el aumento del estatus. Esta es la cuestión fundamental. Es decir, el español que viene de la época colonial con un estatus por encima de las otras lenguas, por todos estos procesos, digamos que asegura, afianza su estatus, ¿verdad?, por encima de las otras lenguas y hace que ninguna sea rival suficiente como para quitarle ese papel. Estamos en esa situación a día de hoy, ¿sí? Ahora hay una defensa y un interés por las otras lenguas, pero no vemos en ningún lugar de América que haya posibilidades de que alguna de estas lenguas se imponga sobre el español, ¿sí? De manera que, fíjense, esta es la importancia del siglo XIX. No tanto que antes lo hablasen el 5% el español y ahora pasen al 40 o al 50, eso es importante, pero no tanto. Lo que me parece fundamental es que todos estos cambios aseguren, afiancen el estatus del español y digamos que pues aseguren su predominio sobre las otras lenguas que comienzan o continúan, porque había comenzado antes, este proceso de desaparición. Esto en prácticamente todos los territorios del continente, ¿sí? Hay una excepción muy específica, que es el caso de Paraguay, ¿verdad? Que, como decía Germán de Granda, en Paraguay no hay que preguntarse por qué se habla guaraní. En Paraguay hay que preguntarse por qué se habla español, porque el español estuvo a puntito de desaparecer, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX, un caso fascinante, como todo lo que tiene que ver con Paraguay, que es un país fascinante, ¿sí? Acabo con esto. Ahí tienen simplemente una tabla, no, en fin, no vuelvo a describirla porque es exactamente lo que hemos dicho, ¿sí? Fíjense ese avance y fíjense cómo cambia esa situación en cuanto a la época de arraigo, la época colonial y la época de expansión, el siglo XIX. Hago hincapié, acabo con esto, para que haya unos minutitos para preguntas, ¿sí? Hago hincapié una vez más en que lo que acabo de describir es un proceso general para América, pero yo sé que es una simplificación. Yo sé que es una simplificación, ¿sí? Es decir, necesitamos llevar a cabo análisis precisos, no porque el proceso vaya a ser diferente. Una vez más, el proceso va a ser el mismo, arraigo, expansión y demás, sino porque probablemente los tiempos
¿sí? La cronología no va a ser exactamente igual, ¿sí? Esta situación que les he descrito, pues me vale para Argentina, me vale para Argentina en general, ¿verdad? Me vale para Chile, me vale para Honduras, ¿sí? Quizá el proceso es más rápido en países como Uruguay, las Antillas, probablemente Costa Rica también tiene un proceso más rápido de expansión del español, ¿sí? Yo creo que Costa Rica estaría entre A y B, quizá más cerquita de B que de A, pero estaría entre A y B, ¿sí? Piensen que en las Antillas la población indígena es masacrada ya para el siglo XVII, de manera que el español se impone mucho antes porque ya no hay población que hable otras lenguas. Las lenguas africanas, pero que sabemos que se pierden en el plazo de 1 o 2 generaciones en general, ¿no? O en el caso de Uruguay, que si alguien conoce la situación de Uruguay, como decía el general Rivera, el primer presidente de Uruguay, acaban con el problema indígena, ¿verdad? De una forma drástica, juntan a toda la población charrúa en un lugar que no por casualidad se llama Salsipuedes, ¿verdad? Los emborrachan y los matan. Evidentemente, a partir de ahí, 1800, yo creo que es 1825, si no me equivoco, los años 20 del siglo XIX, el español es la lengua general y la lengua única, ¿sí? Por tanto, fíjense que esos son excepciones a lo que he descrito. Y también tenemos excepciones por el otro lado, es decir, lugares donde la vigencia de las lenguas autóctonas, donde el vigor de los pueblos originarios hace que el proceso sea más lento, ¿sí? Es decir, el proceso es el mismo, pero mucho más lento. Piensa en el caso de Guatemala, donde la presencia de las lenguas mayas sigue siendo a día de hoy muy, muy potente, ¿verdad? Muy potente, sobre todo en el ámbito rural. Es decir, también se ha dado una castellanización a partir del siglo XIX, pero no tan general como en otros lugares del continente. Lo mismo me vale para Bolivia, al menos para el occidente de Bolivia, la zona andina, la zona del oriente es otra cosa, y por supuesto para Paraguay. No por casualidad, repito, que probablemente Paraguay es el país donde las lenguas autóctonas, en concreto el guaraní, tiene una presencia más importante. La mayor parte de los paraguayos son bilingües, en todo caso hablan guaraní, a veces son monolingües en guaraní, pero en todo caso hablan guaraní, y el guaraní tiene una presencia absolutamente generalizada, ¿sí? Y además un peso identitario que no tienen otras lenguas en el resto del continente. Por tanto, me vale lo que les he descrito, pero una vez más habría que matizarlo porque todos lo sabemos, América es una realidad muy compleja, ¿sí? De manera que tendríamos que matizar todo esto. Y con esto termino la parte de aquí. No sé si hay preguntas o cuestiones. Muy bien. Bueno, vamos a ver, podemos atender comentarios finales o preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a ver. Bueno, mientras se plantea alguna, recordarles algo que es muy importante. Hoy vamos a tener por la tarde una conferencia con José Luis. Entonces, quisiera un poco reiterarles la invitación, ¿verdad? Al inicio de la sesión les envié el afiche, ¿no? Con los datos y demás, pero bueno, lo reitero para que lo tengan presente. La conferencia que se va a dictar hoy a las 5 de la tarde se titula La americanización léxica del español guatemalteco de la Ilustración a partir de los apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reino de Guatemala. Esa conferencia se va a transmitir igual en una sesión de Zoom y comienza a las 5 de la tarde, así que les reitero la invitación, ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, vamos a ver, no sé si hay alguna consulta que ustedes quisieran hacer, algo que eh, no haya tenido ocasión José Luis de desarrollar y que ustedes le quisieran proponer. Bueno, pues si no lo hubiera, creo, José Luis, que podríamos dar por cerrada esta segunda sesión, ¿verdad? Es muy importante recordarles que mañana tendremos la tercera sesión a las 9:30 de la mañana. Mañana vamos a terminar un poquito más temprano porque José Luis debe atender un compromiso urgente e ineludible, ¿no? Así que vamos a terminar a las 11:15. Pero bueno, con el ritmo con el que viene desarrollando el tema José Luis, yo creo que vamos a salir muy bien y vamos avanzando según lo que estaba previsto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si no hay más al respecto, pues yo les agradecería a todos ustedes la participación, la presencia en esta segunda sesión. Le agradezco a José Luis, como siempre, la clase que nos ha brindado, que ha sido también muy provechosa.
Y bueno, los dejamos libres para descansar, y al propio José Luis, ¿no? Que tiene también que organizar su tiempo y aprovechar un poco entre tantas tareas pendientes, ¿no? Muchas Pues bien, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, que disfrute la tarde un poquito.